Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase. Voy a iniciar compartiendo la presentación. Bien, hoy nos vamos a enfocar en dimensionamiento. Para ello empecemos definiendo ciertas generalidades. Primero, ¿qué es una cota? Una cota es el valor numérico de una dimensión expresada en el dibujo. Este valor debe ser el valor real. Sé que hemos aprendido a utilizar diferentes escalas, pero la dimensión que se registra en el plano debe ser el valor real. Segundo, la unidad de dimensión lineal por defecto en este curso va a ser el milímetro. En un mismo dibujo, todas las medidas lineales se expresarán en la misma unidad. Es decir, si estamos utilizando milímetros, vamos a seguir utilizando milímetros para dimensionar cualquier tipo de geometría o vista dentro del dibujo. Finalmente, en ningún caso el valor de la cota llevará indicada la unidad lineal utilizada. Esto porque, dado que por defecto sabemos que estamos utilizando milímetros, no necesitamos añadir las iniciales mm. Puesto si es distinto del milímetro, por ejemplo pulgadas, esta será consignada dentro del cajetín. También se pueden usar pulgadas, pero van a especificar eso dentro del cajetín. Bien, las medidas angulares se expresarán en grados convencionales y no en radianes. Tipos de cotas según la norma. Bien, primero, tenemos cotas que son de tipo funcional. ¿Qué significa esto? Estas son las esenciales para que la pieza pueda cumplir su función. Para determinar las cotas funcionales es preciso conocer el mecanismo al que pertenece, el lugar que ocupa, sus condiciones de montaje dentro del conjunto, superficies contiguas de contacto, así como los posibles movimientos de esta. Y ya luego vamos a ver un ejemplo. Las no funcionales, pues obviamente son aquellas que no siendo funcionales son precisas para la fabricación de la pieza. No es fundamental para el desempeño de la función a que ha sido destinada y no influye en su funcionamiento. Y finalmente las cotas auxiliares. Estas son cotas que dan medidas totales, exteriores e interiores en una pieza. Se indican entre paréntesis porque son redundantes. Estas cotas no son necesarias para la fabricación o verificación de la pieza y puede deducirse de otras cotas. Por ejemplo, si tengo un perno, el diámetro exterior del perno es una medida funcional porque es la medida nominal de este accesorio. Luego tenemos medidas no funcionales como el espesor de la tuerca, también como el espesor de la cabeza del perno, que generalmente no tengo control sobre ellas, dado que esto es un accesorio que lo puedo adquirir en cualquier tipo de proveedor. Y finalmente la auxiliar sería la medida total porque realmente el perno va a venir designado, y veamos si puedo utilizar el marcador, acá está, va a venir designado por este diámetro y por la longitud que va a tener desde este punto hasta el punto final. Es decir, en las medidas nominales del perno lo que importa es el diámetro exterior de la rosca y finalmente el largo total del perno sin considerar su cabeza. Norma, ¿qué norma vamos a utilizar? Una norma son un conjunto de reglas que me van a permitir especificar ciertas características dentro del dibujo técnico. En este caso, nos vamos a hacer base a la norma ISO 129.1/2018, que el nombre es TDP o Technical Product Document. Y aquí podemos ver los principios generales, acotaciones, dimensiones dentro del dibujo técnico. Bien, ¿qué se regula aquí? Vamos a regular la colocación y orientación de las cotas, los tipos de líneas en la cota, sean estas funcionales, no funcionales o auxiliares, indicaciones de las unidades, requisitos para la claridad y legibilidad y las formas correctas para acotar los elementos como radios, diámetros, ángulos, etc. Bien, aplicación. Las cotas se colocarán en la vista o corte que mejor defina lo que se quiere dimensionar. En este caso, el ejemplo que muestro acá, tenemos dos vistas. Tenemos una vista superior y una vista frontal. La cota debe de ir en la vista que permite especificar mejor esa dimensión. Solamente se acotará una vez cada elemento en el mismo dibujo y todas las piezas deberán quedar perfectamente definidas por sus vistas y correctamente dimensionadas para sus cotas, que serán solo las necesarias. Esto es muy importante en el momento de fabricar la pieza.
También en casos en que sea necesario evitar el corte de una línea o de la cota con una auxiliar. Y ya luego voy a mostrar ejemplos. Bien, revisemos los elementos en la acotación. Primero, vamos a tener, y veamos si puedo cambiar esto a un resaltador. La cifra de la cota. La cifra de la cota es este valor. Esto indica 20 milímetros, por ejemplo. Así mismo como 22 milímetros acá o 3 milímetros en este espacio. Dado que este espacio es corto, podemos ver cómo también puede ser acotada de esa forma. Tenemos la línea de la cota. La línea de la cota es esta que está acá, que inicia en este punto y termina en este punto de acá y tiene símbolos de, en este caso, flechas cerradas y completamente rellenas. Además tenemos la línea auxiliar de la cota. La línea auxiliar de la cota es esta que está acá, esta que se extiende desde la línea visible del elemento para poder delimitar la línea de la cota. Además tenemos auxiliar de la cota, la línea de cota, líneas de referencia. Veamos líneas de referencia. Acá hay una línea de referencia. Me permite en este caso poder acotar o dimensionar ese espacio que es muy pequeño para poder colocar el valor de 3 milímetros. Extremos de las líneas de cotas. Los extremos son estos. En este caso estoy utilizando flechas para los extremos. Indicación de origen. Acá hay una indicación de origen. Y la cifra de la cota que la acabamos de revisar, que van a ser todos estos valores, sea 20, 30, 20 milímetros, 35 o 55. Acotación general. Veamos ciertas reglas dentro de este dibujo, tomando a este como un ejemplo. Antes de ello, quiero completar esto, que hace falta. ¿De dónde está? Acá está. Este debe ser 7.5 y el de aquí seguramente es 30. Asimismo, esto se va a extender hasta acá. Bien, identifiquemos ciertas cosas que podemos notar en este dibujo, que está bien acotado, por cierto. Número uno, si tengo dimensiones lineales, veo que simplemente hace falta especificar el valor, en este caso 55.5. Veo también que si lo que tengo es una geometría circular, especifico que estoy teniendo 12 con el símbolo phi aquí que denota diámetro 12. ¿Qué más puedo notar? Puedo notar que cuando estoy acotando o dimensionando dimensiones longitudinales, escribo el valor de la cota encima de la línea de la cota. En este caso, 55.5 o 6. Puede ir sobre, como también puede ir, como el caso de 30 o 7.5, alineado con la cota. Vemos que las líneas de cota no se cruzan con las líneas visibles. Es decir, estaría mal si yo acotara este 55.5 entre estos dos valores. Y escribiría aquí 55.5. Esto no se hace. Debo de extender. ¿Cuánto voy a extender? Esta extensión debe de estar alrededor de los 10 milímetros. Asimismo, la línea auxiliar debe de extenderse. El valor exacto creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, así que luego se los puedo mostrar. Vemos también que si es posible ubicar la cota dentro de la línea de la cota, bien, puedo hacer eso, como en este caso 55.5. Pero si el espacio es pequeño, como el caso del 6, puedo extender el símbolo de la cota en la parte exterior, tal cual como se muestra aquí. Veo también que algo incorrecto sería haber tenido esta cota de diámetro alineada con el eje de centro. Esto estaría mal, por eso está oblicua, porque lo que busco es evitar confusión.
Y otro aspecto importante que veo aquí es que intento en lo posible no tener que cruzar las cotas. Veamos más adelante otros ejemplos. Indicaciones o líneas de dimensión y extensión. ¿Qué tipo de líneas puedo utilizar? Podemos utilizar puntas de flecha o trazos oblicuos, como este sería el primer tipo de línea oblicua que puedo utilizar. Esto de acá tiene 45 grados. Puedo utilizar también flechas que tienen el mismo ángulo, a pesar que no está descrita, vamos a añadirla. Podría utilizar una flecha que está abierta con 45 grados también. Además, flechas que tienen un menor ángulo, más cerrado, como esta, 3, que están abiertas o que también están cerradas, como el caso de esta, o que también podrían estar incluso rellenas. 5. Aquí tengo una flecha que está cerrada y rellena. Y finalmente también podría utilizar, falta otra, aquella donde hay simplemente círculos para poder delimitar los extremos de la cota. El sexto tipo. Indicación de extremos con trazo oblicuo. Aquí vemos un ejemplo. Aquí estoy utilizando trazo oblicuo. Vemos aquí que tengo el valor de la cota. Prestemos atención a esto. Y tengo también el valor de la tolerancia. Nada es perfecto, así que siempre va a existir tolerancia. Y en este caso, esta medida es importante. Lo que esto denota es que voy a tener esta dimensión con un margen de error de más o menos 0.006 milímetros o 6 milésimas de milímetro. También puedo utilizar flechas abiertas, como en este caso, flechas cerradas y flechas cerradas y llenas. Veamos más reglas. Perfecto. Aquí tenemos la línea de dimensión. Esta es la línea de dimensión. Acá tenemos la punta de la flecha. Va a existir un espacio entre la línea visible y la línea de extensión. Este espacio es de aproximadamente 1.5 milímetros. Esta línea de extensión, de nuevo, aproximadamente 10 milímetros. Y esta extensión por encima de la punta de flecha, aproximadamente 3 milímetros. De nuevo, acá vemos que este espacio libre no debe ser menos de 10 milímetros. Y si tengo una cota que sigue a la primera, este espacio no debe ser menos de 6 milímetros. Líneas centrales. Cuando hablamos de líneas centrales, tal cual aquí, no es necesario dejar ningún espacio. Esto es sin espacio. Veamos ciertas reglas. ¿Qué debería ser y qué no debería ser? Una de las reglas importantes es que no debe de existir cruce con la línea de dimensionamiento. Es decir, esto está mal. No puedo tener este tipo de cruces. Por eso aquí tengo no. ¿Cómo lo puedo hacer? La forma correcta de hacerlo es acotar la pieza, tal cual como se muestra aquí, evitando que existan cruces de cotas. De la misma forma, no quiero poner cotas dentro de la pieza, como en este caso. Esto es incorrecto, esto es incorrecto. Y en lo posible quiero evitar errores como este, porque aquí nadie me garantiza que este punto es colineal con esta geometría. Por eso puedo mejorarlo utilizando esta extensión. Bien, dimensiones agrupadas. Cuando tengo dimensiones agrupadas, es mejor tratar de ponerlas cercanas. Aquí vemos una forma incorrecta de hacerlo, donde todas ellas están dispersas, y esta es una mejor forma de poder presentarlas.
Finalmente, cuando tengo líneas que se cruzan, dado que es imposible poder acotarlas sin tener un cruce entre la línea visible y la línea de cota, quiero evitar estos espacios. No se dejan estos espacios, ni aquí, ni acá. Esto está mal. Esta es la forma correcta de acotarlos, sin dejar espacios en estos puntos. Donde sí debe de haber espacio es entre la línea visible y la extensión de la cota. Colocación de las dimensiones. Las dimensiones pueden ir, veamos, ¿dónde está el puntero acá? Hay diferentes formas de poder colocarlas. Una es simplemente sobre la línea de cota. Me voy a permitir extender esto y marcar aquí como que esto se extendiera. Podría escribirlo encima, como también puedo escribirlo en el centro, dejando cierto espacio libre. Asimismo, puedo dejar el valor de forma interna y poner las flechas afuera. Y esto es típico cuando el espacio es pequeño, este espacio es reducido y no tengo espacio suficiente para poder tener los dos marcadores de los extremos. También puedo acotarla en el exterior. También puedo hacerla de forma horizontal, por más que la dimensión o la geometría sea vertical. Y también lo puedo hacer de forma interna. Todas estas son formas correctas de poder hacerlo. Tamaño de la flecha. Bueno, en AutoCAD van a tener ya tamaños predefinidos. Probablemente no van a tener que preocuparse de esto, pero sí existe una relación. Este W es el width o ancho de la flecha y el largo de la flecha tiende a ser tres veces, es decir, tres veces W, tres veces el width. Además, la flecha debe tocar la línea de la extensión, tal cual como se ve aquí. Siempre toca, no existe espacio en este punto. Y también puede darse el caso de que necesitemos dar dimensionamiento oblicuo si es que esa dimensión es importante. Por ejemplo, de aquí a acá, donde he acotado con este valor de 24 y donde también el espacio entre centros de estos agujeros es 14 milímetros. Dimensionamiento en áreas limitadas. Como había mencionado, la forma probablemente más común de hacerlo es de esta forma, teniendo las flechas en la parte exterior y el valor en el centro. Pero también puedo utilizar otros marcadores que ocupan menos espacio, como por ejemplo aquí que he utilizado un punto o un círculo cerrado, lo mismo acá y denotando el valor de 1.5 en el exterior, o también como lo hemos hecho acá, o como está mostrado de esta forma, el 2.5 en la parte exterior del dibujo. Y recomendación es cuando tengo dimensiones que están siendo agrupadas, por ejemplo, este cilindro que tiene diferentes diámetros, vemos cómo es recomendable tener la medida más baja, diámetro 14, en el punto más bajo. Y de esa forma, los siguientes diámetros están acotados en la parte superior, de forma que evito el cruce de las cotas. Esto también es incorrecto. No solamente que es incorrecto acotar dentro de la pieza, por ejemplo, si yo haría algo así, esto es incorrecto, pero también es incorrecto acotarla cuando permito que esta línea de cota se alinee con una línea visible. Esto está mal. También creo confusión. La forma correcta sería esta de acá. Unidades de dimensionamiento. De nuevo, puedo utilizar por defecto, estamos utilizando en el curso milímetros, pero podría también utilizar pies y pulgadas. Si utilizo milímetros, que es este C de aquí, no necesito hacer nada, no necesito añadir milímetros. Ya es conocido. Si utilizo pies, pulgadas o pulgadas decimales, debo de especificar esto en el cajetín. Puedo utilizar pulgadas con decimales, como en este caso 2.14, como también podría utilizar 9 un medio, 9 pulgadas un medio. Ambas son válidas. Bien, sigamos con más reglas. Aquí tengo una recomendación. Cuando tengo números escalonados, es mejor
separarlos de forma que evito confusión, como en este caso. Si voy a acotar espesores y tengo un corte, formas aceptables para acotarlo sería en el exterior o en la parte interna, siempre y cuando dejo un espacio libre, que no exista interferencia entre las líneas del corte y el valor, porque eso crea de nuevo confusión, como en este caso. Esto es inaceptable. Este es también aceptable. Ubicación de las dimensiones. De nuevo, no quiero, no quiero acotar dentro de la pieza. Esto es algo que no debería hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es tener las cotas en el exterior de la pieza, minimizando el error que pueda suceder al tener que diferenciar entre las líneas visibles y las líneas de cota. Veamos más reglas. Coloque las dimensiones donde se definan los contornos del objeto. Incorrecto, cada dimensión se da en la vista equivocada. ¿Qué es lo que quiere decir esta diapositiva? Es que este 20, tomemos al 20 como ejemplo, este 20 está indicándome el espesor de ese pie, pero no es muy recomendable dado que tengo una vista donde definitivamente esa dimensión es visible. Así que es mejor acotar este 20 en esta vista. Si tengo una geometría la cual he dibujado y tengo diferentes vistas, lo que yo debo de tratar es dividir el número de acotaciones. Es decir, tengo, por ejemplo, 1, 2, 3 vistas, vista frontal, superior y lateral. ¿Cuántas acotaciones tengo en cada una? Veamos en la forma correcta. Tengo 1, 2, 3. En esta vista frontal tengo 1, 2, 3. ¿Y cuántas he dejado para la vista lateral? 1, 2 y 3. En lo posible debo de tratar de dividir eso. Y debo de elegir dónde voy a acotar, tratando de minimizar confusión o error, de forma que hago la representación gráfica de esa pieza más eficiente. Aquí, si bien es cierto, yo estoy indicando los diámetros 22 y 32, pero lo estoy haciendo a partir de líneas no visibles. Lo recomendable sería hacer un corte, tal cual como está aquí, de forma que es entendible cuáles son estas dimensiones. Diámetro 22, en este caso, es este diámetro, y el diámetro 32 es el diámetro de esta otra sección. En el caso de expresar las cotas a partir de un origen general para varias de ellas, un teórico origen de coordenadas en una o más direcciones se diferenciarán los extremos de la línea de cota marcando el origen con un círculo de 3 milímetros de diámetro. Esto lo que significa es que cuando tengo un punto importante del cual voy a partir para crear diferentes características del dibujo, es importante indicarlo. Es decir, si tomo esto como ejemplo, aquí está mi punto de origen. Este punto de origen que es un círculo que tiene diámetro de aproximadamente 3 milímetros. De aquí voy a generar diferentes tipos de operaciones, como por ejemplo, ubicar este agujero a 20 milímetros en la dirección X y 13 milímetros en la dirección Y. Luego tengo 35 milímetros a partir de este punto centro acá y así sucesivamente. ¿Qué más? Cuando indico radios, se debe mostrar dónde está ubicado el centro, si es posible. Por ejemplo, este radio 20 está indicado aquí, el radio 2 que está acá está indicado acá, el centro del radio, y finalmente radio 5. Bien, continuando. Veamos más reglas. Primero, omita una dimensión en cadena. ¿A qué me refiero con una dimensión en una cadena? Quiero omitir este valor dado que tengo .62, 1.62 y 0.62. Pero si tengo ya este valor y conozco este valor y este valor, este puede ser deducido. Por eso es que lo puedo omitir. Lo mismo en el caso de 1.24, la dimensión vertical. Y si ya indico que esta dimensión es 0.62, simplemente esta es innecesaria. Segundo, omita una dimensión. En lo posible, yo quiero hacer
mi dibujo lo más eficiente, eso es, no debería de tener medidas redundantes y debería de simplemente indicar aquellas que son necesarias. En este caso, ¿qué es lo que puedo omitir? Si bien es cierto, si yo tengo, por ejemplo, este valor 41.2 y tengo el ángulo que está marcado aquí, además tengo esta dimensión 12.7. Yo con esto puedo graficar ese triángulo y no necesito este 34.1. O también podría mostrar el 34.1 y quizás eliminar el 12.7. En ese caso es de acuerdo a lo que mejor les parezca. Omitir más dimensiones. Veamos dónde está mi cursero. Perdón. Acá. Vamos, 3. Omita las dimensiones y use una nota para el orificio. Esto está mal, por ejemplo. Si yo especifico que el diámetro aquí es 20 y que desde este punto hasta el punto de acá existen 13 milímetros, también no es necesario. La forma correcta simplemente sería indicar que este diámetro es 20 milímetros, que este disco tiene 46 y obviamente que los dos son concéntricos, que comparten el mismo centro y pues de allí estas dimensiones son ya definidas automáticamente. Quiero de nuevo minimizar el número de cotas. Por ejemplo, esta geometría que está acá, y vamos a llamar esto 4. Tengo cuatro radios que son similares, radios de 0.5. Simplemente no debería demostrar esto y mostrar un solo radio de 0.5 y utilizar el símbolo de X o por para indicar que tengo 4 por radio de 0.50 y se entiende que estoy hablando de las cuatro puntas de ese rectángulo. ¿Cuántas vimos acá? Cuatro recomendaciones para omitir cotas. Veamos la quinta para omitir cotas. Omita el ancho y la longitud global. Si esto no es necesario, no debería darlo, dado que tengo 1.74 acá y tengo este radio .88, así que puedo añadir ambos y obtener este valor. Lo mismo sucede con el ancho. Si tengo el radio .88 por 2 sería 1.76, así que es innecesaria esta de acá. 6. Ejemplo 6. Omitir el diámetro global. Ya lo he definido acá, así que no necesito este diámetro. 7. En la nota se prefiere rosca, diámetro. Este 12 no quiero indicar ese 12, dado que he dicho que aquí lo que tengo es una rosca, aquí está indicada mi rosca, y le estoy indicando o describiendo con esta cota que me dice que tengo una rosca métrica 12 por paso 1.25 y eso define completamente mi rosca. 8. En el centro del arco se localiza de forma automática. Lo que quiere decir esto es que si tengo un radio 12 y es tangente, porque aquí se muestra que es tangente, este centro está ubicado automáticamente, por lo cual no necesito definirlos. Simplemente es necesario el 35, el 56.5 y la descripción de que ese radio es tangente a esas líneas para ubicar el centro. Noveno ejemplo de omisión de dimensiones. Omita la dimensión 20 o la 22. Si tengo 62 aquí como dimensión general e indico que de aquí, de este punto hasta este lugar, tengo 20 milímetros y que acá tengo un radio de 20, tendría 20 más 20, 40, 62 menos 40, 22. Por lo tanto, ese 22 es innecesario. Décimo ejemplo. Omitir la dimensión 12. ¿Por qué la quiero omitir? De nuevo, tengo acá un radio de 12. Significa que al graficar este radio de 12 y al graficar este radio de 20, centrados en estos dos puntos y conociendo que ellos están separados 38 milímetros, es materia simplemente de intercepción con estos 10 milímetros de espesor que tengo para ubicar esos puntos. Por lo tanto, no es necesario acotar. Bien, ¿cómo describimos una geometría circular? Había dicho antes que por este símbolo diámetro 58, diámetro 80, perdón, diámetro 158 y diámetro 80 en este caso. Sé que estamos hablando de una geometría circular y en efecto es circular.
Aquí es necesario mostrar esta vista porque esta geometría circular que está aquí está truncada, ¿verdad? Y también sería, pues, obviamente necesario acotar ese espesor. Acá tengo también diámetros, diámetro 4, 5.5, 7.5, 9.5, 8.38. Esto indica que estoy viendo geometrías donde tengo vistas circulares. Cuando tengo esferas, y voy a hacer aquí una nota, hagamos C. Cuando estoy hablando de superficies esféricas, existen varias formas de hacerlo. Supongamos que tengo este pin y este pin tiene esta superficie no es cilíndrica, sino esférica. Lo que hago aquí es acotarla desde el centro y mostrar que es una esfera utilizando las letras SR. Digamos que es SR12. También en lugar de SR se puede utilizar ese diámetro, es otra forma. Y podría simplemente utilizar S cuando es muy bien definido o visible de que estamos hablando de una esfera. Por ejemplo, si tuviera algún pin que tiene una cabeza y es visible que es de forma esférica, probablemente aquí simplemente la denoto como S12. Voy a utilizar el mismo valor. S12. Ese diámetro 12 si fuera otra geometría. Bien, veamos más reglas que muestro aquí. En lugar de acotar esta profundidad, puedo hacerlo de forma más eficiente si simplemente defino que estos círculos, estoy hablando de dos, es decir, estoy hablando de este, estoy hablando del de acá, son 2 por diámetro 12.5 y que tienen profundidad 0.16. Es decir, esto es 0.16, esa es la profundidad. Si hablo de un agujero que no tiene mayor precisión, simplemente denoto diámetro 54. Probablemente si en mi cajetín he especificado de que por defecto las tolerancias lineales o diametrales son más o menos 1 milímetro. Esto significa que este círculo puede estar entre 53 y 55 milímetros. Pero si estamos hablando de un agujero importante, como este de acá, veo que estoy mostrando la tolerancia. Diámetro 19 o 19.05. O también podía haber dicho diámetro 19 menos 0 más 0.05. Ambas hubieran podido ser válidas. Ángulos. Otra forma de expresar ángulos, obviamente podemos hacerlo por grados, pero también podría indicar la relación de triángulos. Por ejemplo, aquí 1, 1.5 o 1, 4 también me indica cuál es el ángulo que tengo. Métodos para poder acotar. Existen dos métodos. De forma general podemos definirlos en A, método en paralelo y B, método sobrepuesto. Método en paralelo, como yo veo, si estoy acotando estos cuatro agujeros, todos los estoy acotando con referencia a esta línea que está acá. Tengo 0.6, 1.1, 1.8 y 2.1. Pero sobrepuesto, estoy acotando que desde este punto de origen tengo acá los mismos 0.6, 1.1, 1.8, 2.1. Dos formas de poder expresarlo. Líneas de dimensión y extensión, chaflanes y radios. Así como en el radio mostrábamos, por ejemplo, el fin de este pin podría tener una finalización en forma de radio y podría ser radio 3. También existen chaflanes. ¿Cómo puedo expresar los chaflanes? O describo el ángulo y el espesor, o también simplemente
digo cuáles son las dimensiones. 3 por 3 milímetros es un triángulo de 3 por 3 milímetros o 3 por 45. Ambas son válidas. ¿Qué más tenemos aquí? Oh, aquí lo que estoy haciendo uso es de simetría, ¿verdad? Si en lugar de graficar la figura completa, expreso acá simetría con el uso de estas dos líneas paralelas, indicando que lo que tengo es un espejo de lo que está mostrado en la parte derecha, es decir, del lado izquierdo se repite y por lo tanto tengo 60 grados, diámetro 5.5, diámetro 45, diámetro 20.5 y 28.8 milímetros, que indican el espesor total. Además de eso, ¿cómo puedo indicar diámetros? Si existe suficiente espacio, es mejor hacerlo interno, ¿verdad? O sea, si estuviera hablando de un orificio y puedo indicar de que esto es diámetro 50, pues muy bien. Pero si no existe suficiente espacio, lo debo de hacer afuera. Puedo hacerlo, todas estas son correctas, como en este caso diámetro 19, diámetro 19, diámetro 19. Todas son válidas. Bien, hablemos ahora de notas o aspectos importantes que quiero también incluir en el dibujo. Por ejemplo, aquí tengo un moleteado. Aquí expreso que esto es un moleteado de diamante, realzado paso de 0.8, indicando de que esta superficie va a ser moleteada. Y estoy dejando esto con una nota. También puedo decir que esta superficie, tal cual como se está mostrando aquí, es una capa de cadmio después del moleteado. O también que alguna superficie es pulida. Rugosidad final, también puedo utilizar una flecha e indicar este valor, o también puedo indicar los números de triángulos. Ya luego revisamos eso. Por ejemplo, podría tener dos triángulos, tres triángulos de pulido final. Son diferentes formas de poder expresar la rugosidad relativa o final del material. Y bien, con esto, yo creo que la mejor manera de poder poner en práctica esto es si desarrollamos un taller. Y ya eso lo hacemos en el laboratorio. Gracias.